Bienvenidos a Conciencia Holística. Qué episodio tan esperado. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy contenta, sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy. Es de verdad, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a contarle a nuestro oyente cómo se nos ocurrió esta idea. Y la de entender el proceso de cómo la música puede ser un puente que conecte la salud. Y tuvimos que personalizar la respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Volver a lo que a mí me devolvió la salud. Pero primero, ¿qué te conectó a vos de adolescente con la música? Y bueno, para eso tenemos que hablar de mucho antes, de cuando era muy, muy, muy chiquita. Bien. Yo me conecté con la música no tanto escuchándola, sino más bien tocándola. Cuando yo tenía 4 años, mi tío me preguntó qué regalo quería por mi cumpleaños. Y yo dije, un piano. Pero obviamente ni ahí se me ocurrió que me lo iba a dar de verdad. Imagínate la sorpresa en mi casa cuando llegó un camión gigante con una caja gigante a mi nombre. Preguntaron por mí. Yo tenía 4 años, no entendía nada. ¡Qué regalo! ¿No? Sí, era un piano, pero así chiquito, tamaño infantil, con las teclas de colores. Era un sueño, la verdad. Y bueno, y ahí empecé a tocar, mi mamá me enseñó las cosas básicas y después sí fui a una academia. Vos en vez de tener una hada madrina tenías un elfo madrino. Sí. ¿No? ¿Algo así? Algo así, un elfo madrino que fue muy, muy capo. En ese momento, bueno, él lo pudo hacer. Después vino la hiperinflación. En fin, la historia fue diferente. Pero bueno, en su momento lo pudo hacer. Bien. Me pudo hacer ese regalazo. Y bueno, en la academia a mí mi profesora me daba canciones para aprender, que las clases eran los sábados, yo practicaba durante la semana y se la mostraba el sábado siguiente. Y todas las canciones que iba aprendiendo, la verdad me gustaban, algunas me gustaban más, otras menos, pero siempre me gustaba porque principalmente me gustaba tocar. Hasta que hubo un día que me dio una canción que cuando ella me la tocó para mí me gustó, pero no me pareció nada del otro mundo. Pero sin embargo esa semana practicando y tocándola me voló la cabeza, o sea, me obsesioné. Era una cosa que no podía esperar al sábado para preguntarle qué era eso. ¿Y sabes qué canción era? ¿Cuál era la canción? Yesterday. Bueno, qué canción. Sí, de The Beatles. Y bueno, y ahí me acuerdo que hinché tanto en mi casa que mi papá, bueno, me llevó a comprar el CD y me acuerdo que él lo pidió. Por favor, el CD de los Beatles donde está Yesterday, que sería el Help, ¿no? Y bueno, me acuerdo perfectamente ir a mi casa, escucharlo completo, porque Yesterday era el tema número 13, pero no podíamos adelantar porque se iba a rayar el CD. O se iba a fundir la compactera, ¿no? Es verdad, las lectoras, los lectores de esa época eran como muy sensibles, según nosotros. Sí. Según mis viejos, sobre todo. Entonces, bueno, esperé pacientemente hasta que llegue Yesterday. Y bueno, fue un antes y un después en mi corta vida. Pero fue un amor para siempre. Fue desde ese momento hasta el día de hoy y hasta el día que me muera. No tengo la menor duda. Y bueno, yo tenía una amiga de Florencia que era y sigue siendo ultra fan. Entonces entre las dos nos prestábamos los CD que teníamos y los grabábamos en cassette. Entonces entre las dos como que completamos toda la discografía. Entonces por eso fue tan especial para mí ir con ella este año al show de Paul McCartney en el campo de polo. ¿La conociste a tu ídolo? Sí. Algo que... la verdad un sueño que algo tan grande que como que nunca me atreví a soñarlo en serio, ¿no? Era como una cosa así hipotética, como que nunca iba a pasar, pero finalmente pasó. Y bueno, ese es mi gran amor, son los Beatles. Me han acompañado toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi actualidad, siempre, son la constante. Pero en la adolescencia... Sí, en la adolescencia llegó MTV, años en los que caí como todas o como la mayoría. Espero que seamos la mayoría, con las boy bands, ¿viste? Backstreet Boys, NSYNC. Siempre tenemos un muerto en el placar. Ay, sí, por favor.
muchos, musicales y de los otros. También. Pero bueno, gracias a eso también encontré y me enamoré de Cerati. ¿Sí? Primero su trabajo solista, compré, me acuerdo, su CD. Y después, bueno, Soda Stereo. Y también conocí, gracias a MTV y demás, a Rosana, que tiene unas letras espectaculares que son poesías especialmente bien escritas. Y también encontré el new metal. ¿Sí? Sí, el otro extremo. El otro extremo, claro. Bien variado, ¿no? Linkin Park, System of a Down, Papa Roach, que es esa música así tan power, tan potente, resuena con algo muy profundo en mí. Porque todo ese poder, esa contundencia, esa rabia era la que no se me permitía expresar, ya que yo tenía que ser una señorita delicada, modosita, que sonríe, que se ríe sí, pero despacio, que habla pero despacio, nada de expresar fuertemente las opiniones, ¿no? Un ideal. Claro, exactamente, eso tenía que ser yo y eso era para el afuera. Entonces, toda esta, como te digo, todo este poder... yo sentía que era mío, pero la única forma que tenía de expresarlo era escuchando a todo volumen y cantando a todo pulmón esta música. Y bueno, también ahí me enamoré de Queen y de otros clásicos. Y bueno, aparte, en esa época tener acceso a internet me permitió, por suerte, salir de esa cosa prefabricada, que si bien era bastante amplia y variada, obviamente es lo que la industria te quiere vender. Tal ¿sí? cual. Entonces tener acceso a internet y poder buscar por mí misma la música que a mí me interesaba, bueno, me permitió encontrar otras cosas. Sí, ahí bueno, encontré Eric Clapton, mucho blues también, guitarristas así legendarios, algo de gospel, también bueno, Pedro Aznar, que es icónico, Muse, Foo Fighters, Red Hot, que también el Gypsy Jazz, y bueno, así cosas muy variadas, pero siempre vuelvo a mi núcleo, que sería el rock. Y bueno, últimamente actualmente y bueno, Eruca Sativa, que me encanta haber encontrado este power trio argentino. Ajá, ¿y a qué se debe Eruca Sativa? ¿Por qué la elegiste? Por el power y porque son mujeres, ¿no? Bárbaro. Bueno, tiene su batero varón, pero son dos minas talentosísimas, virtuosas en su instrumento, en bajo y en guitarra. Y también las letras, ¿no? Son muy, muy actuales, hablan de todas las cuestiones que atravesamos las mujeres. Y como te digo, muy actual. Su último disco, el que salió ahora, es muy actual. Bárbaro. Sí. Y bueno, en general la música es fundamental en mi vida, es lo que me acompaña, me eleva, me emociona y me hace descubrir partes mías que no conocía, me pone en contacto con mi esencia. ¿Sí? Vos, Lore, ¿cuál es tu historia con la música? Bueno, como toda niña, lo que a mis padres les gustaba en esa época, ¿no? Ese repertorio me entregó el encanto por la música clásica, la música de papá, como la tengo identificada. Los que me conocen saben que si pongo a Tchaikovsky, si pongo a Chopin, es que mi ánimo está por el suelo, ¿sí? Sobre todo cuando empiezo a poner los nocturnos, chao. Ahora, si estoy muy alegre, saben que ya empiezo con Debussy, ya estoy en otra sintonía. Y después se escuchaba mucho Karen Carpenter, una época muy folk, en disco de pasta, porque teníamos un tocadiscos en casa. Claro. Bueno, nada, si el CD no se podía rayar, imagínate el disco de pasta. Era una reliquia que, nada, tenía manos de seda. Pero, bueno, Karen Carpenter, en realidad, ella me gustaba porque tenía una voz muy clara y yo podía traducir las letras en el idioma que yo amaba, que era el inglés. Y mi profe de inglés también era súper folk, así que me arengaba. Mi instrumento puntualmente es la voz, ¿no? Me conecta con recuerdos hermosos de cuando mi padre nos cantaba antes de dormir. Puntualmente era yo esa que se sentaba a cantar al lado de él en las reuniones familiares, tipo, nena, hace tu gracia. Y bueno, hay una
una anécdota muy graciosa en relación a eso, porque yo tenía como, ¿viste los amigos de tu papá, de tu mamá, que eran como los tíos? Claro. O sea, vos le decías tíos sí, a cualquiera. Sí. Bueno, había un tío, yo tenía en ese momento ponerle 6 años, y bueno, era la que cantaba. Y me sentaba en sus rodillas, cosa que ahora no se puede hacer, porque ahora está totalmente penalizado una actitud como esa. Bueno, yo me sentaba en las piernas de él y él tocaba la guitarra y yo cantaba. Después, muchos años después, me encuentro con él y con la esposa y él me recuerda esta anécdota de che, Lore, ¿te acordás? Y la esposa me dice, yo te subís en sus piernas otra vez y yo te arranco los pelos. O sea, es un recuerdo agridulce en este momento, ¿no? Claro. Pero bueno, de adolescente puntualmente ya había como un corte que se iba notando con los referentes paternos. Y en la elección, bueno, caía el muertito en el placar, que lo tengo que decir, lamentablemente, eran las Spice Girls. Ya se notaba, y lo puedo decir porque era como... Claro, es un muertito en el placar, pero no tanto, más o menos. Y sí, es un muertito. Bueno, lo puedo aceptar hoy en día porque, bueno, tiene que ver con esto del feminismo rudimentario que quizás se estaba como forjando en ese momento. Claro. Y bueno, por supuesto, no duró mucho porque no me cerraban. Entonces, bueno, apareció Alanis Morissette, apareció Pink, que eran como más auténticas, ¿no? Bueno, me capturaron sus letras, eran letras cuestionadoras, eran letras que para la época eran súper desafiantes, hablaban de que el amor no era para siempre, de lo irónico de la vida, de decir realmente lo que quería una mujer, ¿no? De ideales de libertad femeninos que sin duda las ponían en un lugar de revolucionarias, ¿no? Había como un descreimiento de ese papel medio boludo que tenía la mujer, de ese amor ideal, estático, ¿no? Que bueno, las llevaron a ser bastante criticadas por ser rebeldes. Sin duda. Pero bueno, allí había algo que despertaba algo, ¿no? Como una chispa en las más despiertas, en las más conectadas, ¿no? Y eso era lo más cercano que hay del mundo adolescente para mí. Vos sabés que yo soy como un espíritu muy antiguo. Así es. Vos sabés que a mí con ellas me pasaba que sí, me gustaban, las mirabas, pero justamente por esta cosa demasiado rebelde que decís, como que me asustaba un poquito. Entonces me gustaba, pero no las ponía entre mis preferidas ni tanto porque, bueno, yo era una nena buena. Era una niña bien. Sí, obvio, por supuesto. Claro, las admirabas, pero de lejos. De lejos y no, sin considerarme fan. Claro. Y bueno, después, al crecer, qué sé yo, al crecer en un pueblo, las opciones eran de disidencia, ¿no? Eran como muy escasas. O la moda o el exilio, digamos, ¿no? Eso en el momento de la adolescencia es tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, cuando salí de ese torbellino y mis gustos obviamente cambiaron radicalmente a lo dark, a lo gótico, pero yo creo que la cuestión sombría es llamativa para mí porque, como le digo a mis pacientes, en la sombra algo de esa verdad se devela, ¿no? Del aprendizaje a través del dolor y el por qué se mantiene uno padeciéndolo, y eso... Yo creo que lo gótico, lo dark habla mucho, ¿no? Igual que el heavy metal, como que lo tienen ahí como muy presente, muy, muy en carne viva y lo muestran. Sí, me parece muy bueno, ¿no? Y bueno, del aprendizaje de esto de cómo se conecta la sombra con el inconsciente, con lo que está, cómo lucha con eso que está bien visto por la sociedad, ¿no? Pero ser la buena de la película, como vos ya sabés, tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene un costo muy alto. Sí, totalmente. Porque ese costo es perderse y no forjar una identidad propia, ¿no? Sin duda. Bueno, lo que a mí me pasó es que posterior a eso, viste que uno siempre vuelve al primer amor. Yo volví en ese caso al jazz, al blues. Para mí, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse. Ir a ver yo también fui a ver a mi ídola, en este caso Nora Jones, la fui a ver al Luna Park. Qué lindo. Pero algo del holístico también se estaba formando ahí. Había como una cosita porque bueno,
se jugaba algo, ¿no? En esa elección, porque Ravi Shankar es el padre de Norah Jones y está muy relacionado con los Beatles. Sí, con George más que nada. Él está muy relacionado con los Beatles, pero no tanto con Norah Jones, pues no tienen muy buena relación. No, Norah tiene mejor relación con la hermana, Anushka, que con el padre ya no está más en el plano, digamos. Pero no tenía muy buena. O sea, George era como que tenía más relación con ese padre, ¿no? Totalmente. Bien, bueno, los Beatles es algo que es un placer que compartimos acá con mi coequiper. Sí. Y bueno, a mí si hay una canción que me voló la cabeza es Across the Universe. Y en esa época ya como que había una cuestión con los mantras, ya escuchaba a Deva Premal, ya me interesaba toda esta cuestión del holístico, del budismo en sí. Y bueno, qué diversidad, ¿no? Sí. Es como mucho. Es mucho. Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, yo creo que tiene que ver, o por lo menos este podcast está enfocado, según lo que nosotros lo diagramamos, ¿no? Como buscar en ese camino que transitamos todos para llegar a lugares más auténticos, ¿no? Sí. Si lo sabemos desandar. Les propongo que hagan un experimento con nosotras, así como lo hicimos nosotras. A ver si hacen la tarea. A ver, busquen las letras de los temas musicales que más les gustaban cuando eran adolescentes. Más o menos en un rango de 13 a 16 años, ¿no? No se vayan ni a los 18, ni a nada. No hagan trampa. Sí. Entonces, de 13 a 16 años, busquen un tema en particular que les gustaba mucho y descubran qué mensaje hay en esas letras, ¿no? Descubran cómo hubo una carta de su adolescente al yo del futuro. ¿Qué les cuenta ese adolescente? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el mensaje que les estaba aportando, ¿no? En ese momento? Y a las madres, sobre todo, este ejercicio puede llegar a ayudarlas con sus niñas preadolescentes, como yo, que tengo un hijo preadolescente, para no perder la memoria, ¿no? De que en algún momento también estuvimos en ese lugar. Me parece súper importante. ¿A vos qué te parece? Me parece fundamental, porque si no es como que los padres, como si nacieron viejos. Totalmente, ¿no? Así parece, ¿no? Así parece. Es como los hijos te miran como esta persona fue siempre vieja. Sí, tal cual. Bueno, dato de color, yo cuando estaba embarazada de mi hijo, tarareaba mucho la canción Beautiful Boy de Lennon, sí, a full. Y en un momento cuando todavía no sabía que iba a ser varón, You Are Perfect de Pink, que tiene un mensaje que es too much. Bueno, la terapeuta al descubierto, ¿no? Googleen las letras. Sí. A ver, hagan este experimento con nosotras. Te pregunto, Lore, ¿vos lo hiciste? Totalmente. ¿Y qué canción elegiste? Yo creo que tiene que ver con Across the Universe. Sí. Esa es como la canción para mí. Qué lindo. Ese fue mi tema elegido, ¿no? Pero dice muchas cosas, es como mucho. Sí. Bueno, en mi caso yo elegí Let It Be. Y realmente me gusta. Es un mensaje que me encanta de esperanza. Y si bien la letra, si uno lo mira así tomada muy textualmente, es como que esa esperanza viene de algo externo, ¿no? La Mother Mary. Pero yo siempre lo interpreté como una esperanza interna, algo que viene dentro de mí, que me dice que siempre va a estar bien, que siempre voy a estar bien y que siempre voy a estar siendo cuidada. Bien. Pero desde adentro, no desde afuera. O sea, es un mensaje de tu yo interior. Sí, totalmente. Bien. Sin dudas. Hermoso mensaje, ¿no? Sí. Bien. Bueno, comenten. Eso, por favor, escríbanos al Instagram con @concienciaholística, ok. Y vamos a estar esperándolos. Vamos a estar leyendo sus experimentos. Sí, por favor. Bueno, a mí personalmente me fascina el poder de identificación con la música, cómo se va transformando en un puente de expresión personal, casi íntimo, diría yo. No creo que haya otro modelo de identidad que sea parecido. Modela de una forma muy, muy fuerte esto de hablar, de vestir, de sentir,
la música es formadora desde nuestra más tierna infancia. Nos define estéticamente, provoca ideologías y te hermana generando colectividad, pero hay un peligro en cuanto a cuando se genera grupalidad, y esto es lo que nos pasa cuando somos adolescentes, ¿no? Sí. Que necesitamos un grupo de pertenencia para renovar los lazos con la exterioridad, y lo hacemos transgrediendo estos límites de la familia, pero de una manera poco auténtica, ¿no? Sí. Acuérdense que un yo se construye en la diferencia con otros parentales, ¿no? Con esos otros parentales, pero hay que hacer un ejercicio posterior para generar diferenciación de los otros pares que encontramos en la adolescencia para alcanzar esto que es genuino en la identidad madura, ¿no? Sí. Y aquí, como ya es un clásico, queremos entender, desmenuzar el porqué a vos que nos estás escuchando, que como nosotras sos fan de la ciencia, ¿sí? ¿Te parece que lo desmenucemos? Por supuesto, entonces me parece que tenemos que empezar por el principio, es decir, un poco de historia. ¿Cuáles son los orígenes de la relación de la humanidad con la música? Bueno, los orígenes de la utilización terapéutica de los sonidos y la música se remontan al principio de la humanidad, ¿no? Hace unos 6.000 años el sonido de la voz y de los instrumentos musicales se utilizaban en los templos de Mesopotamia, por ejemplo, ¿sí? Para aplacar la ira de los dioses y evitar que estos arrasen o inunden las cosechas del pueblo, ¿no? Pero incluso desde nuestra más temprana infancia hemos estado expuestos constantemente a sonidos musicales, ¿sí? La historia igualmente no comienza allí. Ya en el útero materno, a partir de los 5 meses, tenemos desarrollado el sentido del oído para percibir sonidos externos. Pero antes ya estábamos acompañados de una música interna que eran los sonidos vitales de nuestro cuerpo, ¿no? Generados inconscientemente por latidos del corazón, los sonidos respiratorios, movimientos intestinales, o conscientes como los cantos, las voces y los susurros de nuestra madre, ¿no? Sí. Respondiendo a los mismos, pero con impulsos motores claramente percibidos por esa madre, ¿no? Y somos muy sensibles a lo que la música provoca emocionalmente en ella. O sea, a través de neurotransmisores, nosotros desde la química que nos manda la madre desde la placenta, nosotros podemos interpretar esta música, ¿no? Algunos autores definen este fenómeno como la identidad sonora o ISO, aludiendo a todo el compendio de mensajes sonoros que hemos recibido desde que fuimos engendrados incluso, ¿no? Desde el día de la concepción hasta nuestros días, y que nos caracterizan a la vez y nos individualizan, ¿sí? Según opina Melissa Mercadal, que es psicóloga y musicoterapeuta, lo aprendido en la primera época de la vida es lo último que se olvida. Por eso se utiliza mucho la música para trabajar con personas con demencia o con personas con Alzheimer, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué opinas de todo esto vos? Me parece sumamente lógico, y también yo sabía que no necesariamente las personas con Alzheimer, sino en general, todos nosotros nosotros recordamos y siempre volvemos a la música que escuchábamos en nuestra adolescencia y a nuestros 20 años, ¿no? Es la música que nos marca y es la música a la que volvemos siempre. Seguramente está relacionado con esto, ¿no? Sí, está relacionado puntualmente con el sonido. ¿Y qué es el sonido? Bueno, Jordi Jauzet, o Josette, sí, lo quiero pronunciar mejor, ¿no? El sonido es a la música como el átomo es a la materia, ¿no? Sí. El sonido tiene su origen en una vibración, un movimiento que está asociado con una energía, y esta energía sufre transformaciones que facilitan su decodificación para que seamos capaces de percibirlo, ¿no? Con nuestros sentidos. Entonces, podemos entender la premisa de algunas personas que dice que la música tiene que ser sentida, ¿no? La música nos transporta a recuerdos, y ellos a las vías neurales utilizadas en la primera infancia,
donde la plasticidad neuronal ejercía esa reconexión, ¿no? Fíjense lo importante de este dato porque ahora entendemos que la música de nuestra época, más gratificante, nos conecta nuevamente, o sea, esto que estábamos hablando de la adolescencia, sí, nos conecta con esas emociones gracias a nuestro hipocampo. Con el responsable, ¿vieron Intensamente? Bueno, ese lugar ese donde iban todas las pelotitas. ¿Sí? Claro. Todas nuestras memorias es el lugar de la memoria contextual, ¿no? Allí está nuestro hipocampo en acción, ¿no? Entonces, una música que nos pareció linda en ese momento y que en una época donde las emociones estaban a flor de piel ahí, escucharla en este momento, ya cuando han pasado varios años, nos conecta con esas mismas emociones, justamente gracias al hipocampo. Entonces, somos arquitectos verdaderos, artistas de nuestras experiencias y tenemos la grandiosa oportunidad de generar herramientas para restablecer el contacto neural y las emociones a través de los sonidos, ¿no? Uh-huh. Los sonidos y la música nos afectan holísticamente, como este podcast, esperemos. Sí. Íntegramente en todas nuestras dimensiones, tanto física, mental, emocional, espiritual. Las áreas cerebrales que se activan con las emociones casualmente también son donde se activa la música, donde las activa la música, ¿no? En el cerebro. Nuestro organismo tiene, como decía anteriormente, sonidos y ritmos muy armónicos, y cuando esto se quebranta, casualmente es donde sobreviene la enfermedad. Entonces, la sonoterapia, que es la terapia vibracional, se basa justamente en estos sonidos, usando la voz a través de los mantras, sonidos de instrumentos como los cuencos tibetanos o de cuarzo, los gongs, las campanas, los crótalos tibetanos y los diapasones, entre otros, ¿no? Pero, ¿cómo se comunica nuestro cerebro con el sistema inmunológico a través del sonido? Eso nos va a dar acá nuestra divulgadora estrella, nuestra científica por excelencia. A ver, Silvia, vos tenés la respuesta de todo. Contame. Bueno, no de todo, pero de algunas cosas puede ser. ¿La mayoría puede ser? No, la mayoría tampoco. Un porcentaje modesto. Bueno, pero de esto... De esta sí. De esta la sabes. Sí. Bárbara, sí. Bárbara, contame. Bueno, vos sabés que mediante neuroimágenes se puede ver, así, obtener información visual en 3 dimensiones de qué áreas del cerebro se activan en función de estímulos aplicados, ¿no? Ese sería el fundamento de las neuroimágenes, ¿no? Sí. Y bueno, puntualmente, cuando escuchamos una canción, hay ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con la audición, con la escucha, que van a consumir más glucosa, reciben más oxígeno, y esta sangre oxigenada provoca una alteración magnética, ¿sí? Sí. Y eso es lo que se percibe en el detector de resonancia magnética, ofreciendo una visualización de su comportamiento, ¿sí? Tal cual. Entonces, estas activaciones son específicamente las neuronas que propagan a través del cuerpo neuronal hasta las terminaciones sinápticas, que son las patitas con las que se conectan con otras neuronas. Totalmente. Y de ese modo transmiten los impulsos eléctricos, que en este caso se generan por escuchar música. Uh-huh. Y así se produce la liberación de los agentes químicos necesarios, que serían los neurotransmisores, que son recogidos por las siguientes neuronas. Y así el impulso eléctrico se va reconduciendo y transmitiendo por todas las neuronas que necesitan participar de esta información, porque obviamente no se transmite a todo el cerebro, sino a las regiones necesarias. Totalmente. ¿Sí? Y estos neurotransmisores son los que van a controlar nuestros estados emocionales. Sí. Según se potencien o se inhiben, el estado anímico se resiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta cosa puntual es la que es el fundamento de los fármacos en psiquiatría. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, la serotonina, que es la que está asociada al estado de bienestar, de felicidad, si se quiere, es la que se utiliza en los antidepresivos. Exactamente. Y por otra parte, la dopamina, que también está muy relacionada a la serotonina. La dopamina tiene que ver con los estados placenteros y gratificantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tenemos la neuroglía, que son unas células que están encargadas del soporte y la firmeza del entramado neuronal,
y controla los niveles de neurotransmisores y el flujo sanguíneo, es decir, así como la entrada de nutrientes al cerebro, es decir, glucosa y oxígeno. Es decir, se encargan de darle soporte a las neuronas, pero también se encargan de primero darles el alimento y después de eliminar los desechos. Claro, es como la gran filtradora, ¿no? Es la filtradora. Y vos sabés que durante la noche uno de los motivos por los cuales es importante las horas de sueño, ¿sí? La neuroglía se encarga de eliminar los desechos de las neuronas. ¿Y sabés qué cosa interfiere con eso? A ver. La señal de Wi-Fi y la señal 3G de nuestros celulares. Bien. Así que consejito, no poner el cel en la mesita de luz, sino llevarlo a otra región un poco más alejada de nuestra cabeza, por lo menos. Bárbaro, o sea, esa es la razón por la que nos dicen el celular afuera de la habitación. Bárbaro. Sí, bien. 100%. Perfecto. Y bueno, entonces, las experiencias nuevas proveen al cerebro de nuevas vías neuronales, ¿sí? Y ahí radica el poder de las visualizaciones, ya que también mediante escaneos cerebrales se comprueba que cuando un músico toca imaginariamente una melodía, se activan las partes del cerebro que deberían activarse si estuviera tocando de verdad. O sea, para el cerebro la experiencia es real. Es real, totalmente. Es por eso que yo utilizo las visualizaciones en mi terapéutica, así como ondas binaurales y los sonidos isotónicos. Bueno, ya que nombraste las ondas binaurales, vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? ¿De qué son? Bueno, cuando se escuchan sonidos con una pequeña diferencia en las frecuencias en cada oído, ¿sí? Eso genera la percepción de una tercera imagen auditiva, en la que estas dos frecuencias diferentes se fusionan. Y esto es lo que se llama onda binaural. Por eso es necesario escucharlas con auriculares, ¿sí? Obviamente no tiene el mismo efecto si lo escuchas en un parlante, tiene que ser con auriculares. Sí, es como se trata de emular, de copiar algunos impulsos eléctricos para generar estados emocionales específicos. Por ejemplo, yo utilizo las ondas gamma para trabajar, ¿sí? Las alfa para escribir y la zeta para dormir, ¿no? Pueden googlear, ya que tienen que saber primero cuál es la sensación que buscan, porque son específicas, y posteriormente cuál es la adecuada para ustedes. Y eso solamente se lo puede decir el gusto. ¿Cómo me resulta? Si no me da una sensación fea, negativa. No, esto es realmente una investigación individual la que tienen que hacer con las ondas cerebrales, ¿sí? Sí. Tienen muchos usos. Por ejemplo, así como dato de color, vos sabés que se las utiliza para mejorar experiencias de realidad virtual. Bárbaro. Para que la persona se sienta realmente inmersa en la experiencia. Entonces se las utiliza en toda esta onda nueva de realidad virtual que se viene. Para hacer, como dijimos hoy, las ondas sonoras pueden hacer que la experiencia, si bien sea imaginaria o virtual en este caso, y para el cerebro el cerebro la interpreta como una experiencia real. Real, totalmente. Y otra cosa importante es que se las puede utilizar junto con mindfulness, que si no saben qué es, pueden ver, en algún punto lo vamos a tratar. Vamos a tratarlo en un episodio, porque realmente se lo merece. Se lo merece totalmente. Entonces, si se utilizan juntas las ondas binaurales con mindfulness, practicando juntas, practicando las dos por 15 minutos nomás, diarios, no mucho, estos ayudan a reducir el divague mental, ese diálogo interno e incesante. La voz en off. La voz en off que te habla de cualquier cosa todo el tiempo, ¿sí? Todo eso se puede enfocar, se puede reducir con mindfulness y ondas binaurales. Sí, tal cual. Bueno, si encontramos en la naturaleza sonidos que nos gustan, ¿sí? Especialmente, ellos nos pueden estar conectando con producción intensa de oxitocina y ondas cerebrales alfa, ¿sí? Así que si hay algún sonido especial de la naturaleza que les guste, a por ello a buscarlo y a tenerlo en cuenta para la producción de oxitocina, que es nuestra hormona es la hormona del enamoramiento, sí, ¿no? Totalmente. Es casi adictiva. Solamente sí, totalmente. Bueno, yo he comprobado que se puede establecer conexiones con el sistema psiconeuroinmunoendocrino con esta terapéutica, así que a por ello, ¿eh? Perfecto, entonces, ¿cómo se utiliza la música en la terapéutica orientada a la salud, Lorena? Bueno, podemos comprobarlos con problemáticas cotidianas, como la ansiedad y el estrés, por ejemplo, ¿sí? La música es
siempre tuvo un lenguaje universal, ¿no? Ahora también es utilizada por la terapia, por ejemplo, para combatir el estrés. Hoy en día se utiliza en los hospitales, en terapéuticas individuales orientadas a regular la carga alostática del estrés crónico, ¿no? Disminuye los niveles de cortisol y adrenalina. También se ha comprobado que ayuda a reducir el dolor en pacientes después de una intervención cardíaca y en aquellas personas con dolor espinal por un aumento de endorfinas, según cita Parra en su investigación del 2008. Pero sobre todo en personas que son sometidas a trasplantes de médula ósea, se ha investigado disminuyendo las náuseas y incrementando la producción de células sanguíneas, ¿no? Cuando en estas ocasiones el sistema inmunológico está inhibido para evitar que haya un rechazo del órgano trasplantado, y donde la hospitalización es de varios días y obliga a este paciente a padecer el aislamiento y la fatiga a causa de esta intervención tan grande que es la intervención de médula ósea, ¿no? Uh-huh. Esto genera este aislamiento, esta fatiga constante que está posteriormente, ¿no?, a esta intervención, genera mucha melancolía, mucha tristeza severa que deprime aún más el sistema inmunológico, corriendo el riesgo de hacer fracasar el tratamiento. Por eso se utiliza la música, ¿no? Y combinado con visualizaciones específicas, en este caso yo trabajo con pacientes oncológicos en diferentes fases y sintomatología, ¿no? Para reducir los niveles de dolor crónico, por ejemplo, y el empoderamiento de las natural killers. ¿Qué son las natural killers? Y son son las que matan los tumores, las que se los comen, bien, ¿no? Perfecto. En el capítulo que vamos a grabar de Pine, ahí vamos a hablar más. Yo voy a hablar más de estas grosas que son las natural killers. Perfecto. Entonces, pongo el foco en mitigar el impacto emocional del diagnóstico, sobre todo, y la evolución de la enfermedad, ¿no? Yo trato de que estas visualizaciones, juntos con la música específica y las ondas binaurales específicas, trato de favorecer la adaptación a esta realidad nueva y aumentar la autoestima, aumentar el control de la situación, facilitar la comunicación a través del apoyo emocional, mejorar la respuesta inmunitaria, digamos, de su organismo a esta enfermedad que estamos combatiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en definitiva, como dice Josette, ¿podríamos vivir sin la música? Definitivamente no. Bien. Yo no podría. Yo tampoco. Es nuestra compañera en multitud de actividades. Con ella bailamos, con ella cantamos, nos enamoramos, lloramos, nos entristecemos, trabajamos, conducimos, estudiamos, corremos, meditamos, nos relajamos, nos dormimos. Y hasta nos ayuda a conservar y recuperar uno de nuestros dones más preciados, que es la salud. Todo es posible con la música. Quizás tenía razón el filósofo Nietzsche cuando afirmó que sin la música la vida sería un error. Indudablemente. Bien. Totalmente. Vamos a darle la gran noticia. Sí, me parece un momento adecuado para hacer un lanzamiento. Be my guest. Bueno, a partir de ahora, vamos a lanzar, aparte de los episodios de nuestro podcast, una serie de visualizaciones, ¿sí? Guiadas, exactamente. Con la hermosa voz de mi coequiper. Así es, así que van a tener el placer de escucharme a mí hablando por unos minutos y guiándolos en una relajación, en un paseo por el bosque, etcétera, por la playa también. Así que bueno, vamos a hacer esto para ayudarlos. O sea, el placer de escuchar su voz y recuperar la salud. Exactamente, todos juntos, es un combo hermoso. Así es, porque bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes que están en esta onda saben, ¿no?, de lo que son las visualizaciones y el poder que tienen y cómo nos ayudan a lograr el ansiado bienestar, ¿no?, que es de lo que se trata este podcast. De estar bien. Estar mejor. Estar mucho mejor, totalmente. Como diría mi papá, mejor y mejor. Bien.
Esperamos que lo hayan disfrutado, sí, como totalmente. Lo hemos disfrutado nosotras. Totalmente, un tema más que apasionante como es la música y bueno, sobre todo cómo la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Así que bueno. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos despedimos hasta el próximo episodio y ya saben, si les gustó este episodio, dennos like en la plataforma en la que lo estén escuchando, ya sea Spotify, si lo ven en YouTube o en eBooks. Y bueno, y en nuestro Instagram. Escríbanos, voy a estar leyendo sus opiniones, sus cuentos y de cómo se conectaron con este ejercicio de su yo del futuro. Exactamente, así que bueno, incluso tienen tarea hoy, así que es muy Lorena. Exactamente, bienvenidos, se están lorenizando. Ya tienen una tarea. Así Bien. Que, bueno, nos escuchamos la próxima. Adiós.